Hola, hola, mis queridísimos cinéfilos y seriéfilos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rincón favorito de la web. Como siempre, les habla su amigo, y hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un universo lleno de romance, pasión, intriga, y por qué no decirlo, mucho drama. ¿Están listos para un viaje al corazón de Turquía? Porque hoy vamos a hablar de bodas turcas. Pero no las bodas típicas. No, no, no. Hoy vamos a explorar esas bodas que nos han dejado con la boca abierta, esas que nos han tenido pegados a la pantalla, esas que han sacudido nuestros corazones en las series turcas más icónicas. Prepárense porque vamos a desvelar secretos, a analizar dramas y a suspirar juntos con esas historias que nos han robado el sueño. Si eres de los que ama las telenovelas, los enredos familiares, las historias de amor imposibles y las tradiciones ancestrales, este vídeo es para ti. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. La aventura está a punto de comenzar. Así que, ¿por dónde empezamos este viaje nupcial turco? Piénsenlo bien, las bodas son eventos culturales cargados de simbolismo, ritos y emociones. En las series turcas, estos eventos adquieren una dimensión épica. No son solo un mero trámite, son el escenario perfecto para que las tramas se desarrollen, para que los personajes revelen sus verdaderas intenciones, y para que los giros argumentales nos dejen sin aliento. Desde las ceremonias fastuosas hasta las fugas inesperadas, las bodas turcas en la ficción son un auténtico festín para nuestros ojos y para nuestros corazones. Y claro, no podemos hablar de bodas turcas sin mencionar el peso de la tradición. En estas series, vemos el choque entre las costumbres ancestrales y los anhelos modernos de los personajes. Los matrimonios arreglados, la presión familiar, los secretos guardados durante años, todo esto sale a la luz en medio de la solemnidad de estas ceremonias. Y es que las bodas son un crisol donde se mezclan el amor, el deber, la ambición, y por supuesto, la inevitable dosis de drama. Cada detalle, desde la elección del vestido hasta la música, pasando por las costumbres propias de cada región, se convierte en un elemento narrativo que intensifica la trama y nos permite comprender mejor las motivaciones y los conflictos de los personajes. Las bodas turcas en la ficción son mucho más que un simple sí, quiero, son el reflejo de una cultura rica y compleja, y un campo de batalla donde se libran las más intensas batallas emocionales. Comencemos con Berkencicus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Si hay una boda que nos dejó con una mezcla de ternura y desesperación, es la de Can y Sanem. ¡Ay, esos dos! Su relación fue un torbellino de emociones desde el principio, una montaña rusa que nos llevó desde la risa hasta la angustia en cuestión de segundos. ¿Y si su relación ya era intensa, su boda? ¡Ah, esa boda! Primero, tenemos la boda falsa, un plan audaz e improvisado para desenmascarar a los villanos de turno, que nos tuvo al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y preguntándonos si todo saldría bien. Fue un momento de tensión máxima, con la incertidumbre de si el plan funcionaría y con la angustia de ver a Can y Sanem fingiendo su amor, mientras sus verdaderos sentimientos se debatían en su interior. Y después, la verdadera boda. Una ceremonia hermosa, emotiva, que parecía sacada de un cuento de hadas, una recompensa para todos los que habíamos sufrido con cada uno de sus tropiezos y malentendidos. ¿Recuerdan ese vestido de Sanem? Espectacular. Un diseño que realzaba su belleza natural y que simbolizaba el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. Y la mirada de Can, llena de amor, ¡ay!, suspiramos. Una mirada que transmitía la profundidad de sus sentimientos y que nos hacía creer en el poder del amor verdadero. Pero claro, no todo podía ser perfecto en esta novela, porque estamos hablando de una serie turca y el drama es como el alma de estas producciones. Así que hubo drama, secretos revelados, y momentos de mucha angustia antes de que pudieran decir sí, quiero de verdad. La sombra de los enemigos y las dudas del pasado amenazaban constantemente su felicidad, y cada paso hacia el altar era una lucha contra el destino. Y es que en las novelas turcas, incluso la boda más romántica tiene que tener su cuota de conflicto, ¿no creen? Es como la sal en la sopa, imprescindible para que el sabor sea perfecto, para que el amor sea aún más dulce después de tanto sufrimiento. La boda de Can y Sanem es un claro ejemplo de cómo las bodas en estas series no son solo un final feliz, sino también un punto de inflexión que marca el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos y oportunidades. Ahora, hablemos de otra joya de la corona turca, Kara Sevda, o Amor Eterno.
¿Alguna vez han sentido un amor tan profundo que traspasa la barrera de la muerte? Esa es la esencia de esta novela, y claro, las bodas en Kara Sedda son un campo minado de emociones intensas, un verdadero campo de batalla donde los corazones se rompen y se reconstruyen una y otra vez. La boda de Nian y Emir. Por Dios. Una unión forzada, sin amor, un matrimonio basado en la manipulación y la venganza, un verdadero infierno que los protagonistas tuvieron que vivir. Esa boda nos rompió el corazón en 1000 pedazos, nos hizo sentir la impotencia de Nian y el dolor de ver su futuro siendo destrozado. Ver a Nian con ese vestido blanco, símbolo de pureza y felicidad, pero con la tristeza en los ojos, fue una imagen muy poderosa, una metáfora de la injusticia y el sufrimiento que tuvo que enfrentar. Una boda que marcó el inicio de una pesadilla, una historia de amor prohibida que nos mantuvo pegados a la pantalla hasta el último momento, con cada capítulo una nueva dosis de drama y desesperación. La boda de Nian y Emir no fue una celebración, fue una condena, un punto de partida para una historia de amor imposible y un recordatorio de cómo el poder y la ambición pueden destruir hasta el sentimiento más puro. Y luego tenemos la boda de Kemal y Asu. Una boda que se celebró con la esperanza de un nuevo comienzo, un intento de dejar atrás el pasado y construir una nueva vida, pero que, al igual que todo en Kara Sedda, se vio empañada por el sufrimiento y el sacrificio. Fue una boda marcada por la incertidumbre, donde el fantasma de Nian siempre estaba presente, recordándonos que el amor verdadero no puede ser borrado tan fácilmente. Y es que las bodas en esta serie no son solo eventos festivos, son el reflejo de las almas atormentadas de los protagonistas, un espejo de sus luchas internas y sus conflictos emocionales. Son una metáfora de sus vidas, un fiel retrato de sus amores imposibles, de las decisiones difíciles que tuvieron que tomar y de las consecuencias que tuvieron que afrontar. Las bodas en Kara Sedda son un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente y que a veces las circunstancias pueden ser más fuertes que cualquier sentimiento. Cambiemos un poco de tono y hablemos de Sefirin Kazeta o la hija del embajador. Aquí, la boda de Nareyshankar es el punto de inflexión de toda la historia, el momento que divide el pasado del presente, la luz de la esperanza que se convierte en la oscuridad de la desesperación. Una boda que comienza con una promesa de amor eterno, una promesa que sonaba tan real y tan hermosa, pero que termina de forma abrupta y dolorosa, destrozando los sueños de los protagonistas y dejándonos con un vacío en el corazón. Nare, vestida de blanco y lista para comenzar una nueva vida, se ve obligada a huir y dejar todo atrás, una fuga que marcó su vida y que la persiguió durante años. Una noche que lo cambió todo para siempre, una noche que demostró que el destino es impredecible y que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos. Y luego, años después, cuando el destino los vuelve a unir, tenemos una segunda boda, una boda que se celebra con el peso de los secretos y el dolor del pasado, una ceremonia marcada por la desconfianza y el resentimiento. La complejidad de los personajes, sus pasados tormentosos y sus miedos, se ven reflejados en cada detalle de estas bodas, en sus miradas, en sus gestos y en sus palabras. Son ceremonias que simbolizan el poder del destino y la lucha constante por el amor verdadero, la dificultad de perdonar y la importancia de dejar atrás el pasado para poder construir un futuro mejor. Son bodas que nos hacen reflexionar sobre el perdón, la esperanza y las segundas oportunidades, sobre la fragilidad de los sueños y la fuerza del amor. La boda de Nareyshankar es un claro ejemplo de cómo una boda puede ser el inicio de una historia de amor, pero también el principio de un largo camino lleno de sufrimiento y desafíos. Y no podemos dejar de lado Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una serie que nos sumerge en la alta sociedad turca, donde las apariencias y las convenciones sociales son más importantes que el amor, donde la hipocresía y la ambición son los motores de las acciones de los personajes. La boda de Biter y Adnan es un claro ejemplo de esto, una boda que se convierte en el epicentro de una serie de conflictos y tragedias. Una boda por conveniencia, sin amor verdadero, que desencadena una serie de eventos desafortunados que nos dejan con el corazón en la mano, que nos muestran los peligros de la ambición y la desesperación. Biter, una mujer hermosa y ambiciosa, se casa con un hombre mayor para vengarse de su madre y asegurar su futuro, una decisión que marcó su vida y que la llevó por un camino lleno de dolor y sufrimiento. Pero en medio de todo este juego de apariencias, el amor prohibido surge como un torbellino, arrasando con todo a su paso, demostrando que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y es que en esta serie, las bodas no son sinónimo de felicidad, sino más bien el comienzo de una espiral de dolor y sufrimiento, una trampa donde los personajes se ven atrapados por sus propios deseos y ambiciones. Son un recordatorio de los peligros de la ambición y de las consecuencias de vivir en una sociedad que no acepta el amor verdadero, de cómo las convenciones sociales pueden destruir la felicidad de las personas.
Las bodas en Asmemnu son un claro ejemplo de que el amor no siempre triunfa y que a veces las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Sigamos con Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul, una serie histórica que nos transporta a la Turquía del siglo XIII, donde la lucha por la supervivencia y la defensa de la fe son los pilares de la sociedad. Aquí las bodas son más que un mero evento social, son alianzas políticas, acuerdos estratégicos, y un símbolo de la continuidad del linaje, un elemento crucial para la supervivencia y el fortalecimiento de las tribus. La boda de Ertuğrul y Halime es un ejemplo de ello. Una unión que se forja con el propósito de fortalecer su tribu y protegerla de sus enemigos, una boda que es mucho más que una simple unión entre dos personas, es un pacto entre dos familias y una promesa de defender su fe y su cultura. Una boda donde el amor y el deber se entrelazan, donde los ideales y los valores cobran más importancia que los sentimientos personales, demostrando que el bien común debe estar por encima de los intereses individuales. En esta serie, las bodas se celebran con la solemnidad y el respeto propios de la época, donde la tradición y la cultura juegan un papel fundamental, donde cada detalle tiene un significado y un propósito. Y así, a través de los rituales y ceremonias, somos testigos de la grandeza de un pueblo y de la fuerza de sus costumbres, de la importancia de la familia y de la comunidad en la sociedad de la época. Las bodas en Dirilis, Ertuğrul son un viaje al pasado, una oportunidad para comprender mejor la historia y la cultura de Turquía, y una muestra de cómo el amor y el deber pueden convivir en una misma ceremonia. Ahora, viajemos al presente con Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. La boda de Eda y Serkan fue, sin duda, una de las más esperadas por los fans de esta serie, el momento que todos ansiábamos ver después de tantos capítulos llenos de drama y malentendidos. ¡Ay, esas idas y venidas! Esos malentendidos. Esos rompimientos y reconciliaciones. Parecía que jamás iban a llegar al altar, que el destino siempre se interpondría en su camino. Y cuando finalmente lo lograron, fue un momento de pura alegría y emoción, una recompensa para todos los que habíamos seguido su historia desde el principio. Una boda que no estuvo exenta de drama, como ya es costumbre en las series turcas, pero que finalmente terminó con un final feliz, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y es que la historia de Eda y Serkan nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso los más inesperados, que las segundas oportunidades existen y que los finales felices también son posibles. Y que las bodas, en definitiva, son la celebración de ese amor que logra vencer todas las adversidades, la culminación de una historia de amor que ha superado todos los desafíos. La boda de Eda y Serkan es un claro ejemplo de cómo las bodas en las series turcas pueden ser tanto un momento de alegría como una prueba de fuego, y cómo el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y no podemos olvidar Kurulus, Osman, o Fundación Osman, la secuela de Dirilis, Ertuğrul. Aquí, las bodas siguen siendo un elemento crucial en la trama, un elemento que sirve para unir alianzas, fortalecer el imperio y garantizar la continuidad del linaje. Son un símbolo de poder, de alianzas y de la consolidación de un imperio, un elemento que tiene un gran peso político y social. La boda de Osman y Vala es un claro ejemplo de ello, una unión que va más allá del amor romántico, que tiene un propósito mucho más grande. Una unión que se forja con el propósito de construir un futuro mejor para su pueblo, donde la fe, la valentía y la perseverancia son los valores fundamentales, una boda que representa la unión de dos familias y la promesa de defender su legado. En esta serie, las bodas nos muestran la evolución de una cultura y de un pueblo, la transición de una época a otra, donde la historia y la tradición se fusionan en un espectáculo impresionante, donde las costumbres y rituales son un elemento fundamental para entender la sociedad de la época. Las bodas en Kurulus, Osman, son una ventana al pasado, una oportunidad para conocer mejor la historia de Turquía y la importancia de la tradición en su cultura, y una demostración de cómo las decisiones individuales pueden tener un gran impacto en el futuro de un pueblo. Claro, hay muchísimas más bodas que podríamos analizar, cada una con su propio encanto y drama particular, pero lamentablemente no podemos hablar de todas ellas en este vídeo. Cada serie turca tiene sus propias bodas icónicas, sus propios momentos inolvidables, sus propios giros argumentales. Cada una de estas bodas nos deja una enseñanza, una reflexión, una emoción diferente. Pero creo que con estas ya nos hemos hecho una buena idea de la importancia que tienen las bodas en las series turcas. Son más que un mero evento social, son el motor de muchas tramas, el detonante de muchos conflictos y, sobre todo, una ventana a la cultura y a las tradiciones de Turquía. Cada boda es una historia en sí misma, un espejo donde se reflejan las pasiones, los miedos, los anhelos y los sueños de los personajes. Y por supuesto,
Cada boda nos deja una marca en nuestros corazones, nos hace suspirar, llorar, reír y reflexionar sobre el amor, la familia y el destino. Las bodas en las series turcas son un reflejo de la vida misma, con sus alegrías y sus tristezas, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de felicidad y sus momentos de dolor. Son un recordatorio de que el amor es un camino lleno de obstáculos y desafíos, pero que al final siempre vale la pena luchar por él. Y bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de este viaje nupcial turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando los secretos y dramas de estas bodas que nos han dejado sin aliento. Hemos visto bodas llenas de amor, pero también de dolor y sufrimiento. Hemos sido testigos de la fuerza de la tradición, pero también de los anhelos de libertad de los personajes. Hemos reído, llorado, y suspirado con cada una de estas historias. Y es que las series turcas tienen esa magia, esa capacidad de transportarnos a mundos lejanos, de hacernos sentir emociones intensas y de mantenernos pegados a la pantalla hasta el último segundo. Recuerden que las bodas en estas series no son solo un mero trámite, son un reflejo de la vida, con sus alegrías y sus tristezas. Son la prueba de que el amor, a pesar de las adversidades, siempre encuentra su camino. Las bodas en las series turcas son una ventana a una cultura rica y fascinante, una oportunidad para conocer mejor las costumbres y tradiciones de Turquía y una muestra de que el amor es un idioma universal que todos podemos entender. Quiero agradecerles de corazón por haber compartido este vídeo conmigo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, contándome cuál fue su boda favorita de las que mencionamos o si hay alguna otra que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus opiniones son muy importantes para mí y las leo todas con mucho cariño. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras seriefilas. Los invito a seguir explorando este mundo fascinante de las series turcas juntos. Que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de que los quiero muchísimo.